Bueno, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva aula virtual de Elisa Nómina. Mi nombre es Andrés Alemán y durante esta hora los estaremos acompañando pues para tener en cuenta ciertos parámetros y ciertas generalidades que debemos tener en cuenta dentro del programa para empezar a liquidar o para liquidar retención en la fuente por salario dentro del programa. Lo primero que debemos tener en cuenta, volviendo al menú principal, es la parametrización inicial. ¿Qué es la parametrización inicial? Son aquellos aspectos dentro del sistema que se deben parametrizar para que el programa liquide de manera correcta la retención en la fuente. Lo primero que debemos verificar es que este concepto retención en la fuente esté creado. Entonces vamos a ir a herramientas, parámetros utilitarios, parámetros particulares e ingresaremos en la opción de conceptos de nómina. A lo largo de estas aulas virtuales o videos tutoriales que hemos venido grabando, les he hablado mejor, de la importancia de esta cartilla de conceptos. Recuerden que esta es la cartilla más importante que tiene todo el programa, ya que de ella, pues como siempre se los he dicho, vamos a liquidarle al trabajador, vamos a aportarle, a descontarle, a indemnizarlo. Todo lo que tenga que ver con salarios deriva de esta cartilla. De ahí la importancia de su buena parametrización. Entonces, bueno, vamos a verificar el concepto retención en la fuente que esté creado. Aquí lo tenemos, retención en la fuente, vamos a verificar cómo está. Primero que todo, obviamente es un descuento. En clase de salario, por ser un descuento, tiene que estar en otros conceptos. En periodicidad debe estar como valor y en tipo concepto debe estar como retención. Este concepto ya viene creado por defecto en el programa, no hay necesidad de crearlo, ni tampoco tenemos necesidad de hacerle ningún cambio. O sea, ya viene creado tal cual, ahí está perfecto. No hay absolutamente nada que parametrizarle a este concepto. ¿Para qué hace base? Normalmente pues la retención en la fuente no hace base para nada. Entonces, datos generales, tipo retención, solamente puede existir uno, que es el que viene creado por default, absolutamente nada más. No tengo por qué crear un concepto adicional para retención en la fuente, ya que el programa lo maneja de manera automática. Entonces, listo, retención en la fuente está perfecto. ¿Qué más? Ahora tenemos que mirar cuáles son los conceptos tipo pago que me van a hacer base para mi retención en la fuente. Por lo tanto, voy a poder filtrar donde dice tipo y me ubico en pago y ahí tengo todos mis conceptos pagos y voy a verificar con clic derecho detalle y en la pestaña base para cálculos de cuáles me tienen que hacer base para retención. Por ejemplo, acá dice que la bonificación por retiro me tiene que hacer base para retención en la fuente. Totalmente válido. Recuerden que esta bonificación por retiro es la que se le paga a los trabajadores a los cuales no indemnizo, pero le quiero pues agradecer su tiempo de servicio con la compañía y tiene un procedimiento de retención diferente al de la indemnización. Por lo tanto, sí me tiene que hacer base para retención en la fuente. Las cesantías no hacen base para nada, las comisiones por ser salario sí me van a hacer base, ahí está perfecto. La cuota de sostenimiento del aprendiz selectivo, estamos hablando de un aprendiz, el aprendiz pues la base nunca le va a dar para retención en la fuente. Por lo tanto no hay lío. El productivo tampoco. Gastos de representación, aquí sí nos está haciendo base, perfecto. La hora extra también por ser salario, la nocturna, las horas extras generales. Esta nos tocaría modificarla porque está mal creada. Entonces, le damos modificar y en base para cálculo de le vamos a colocar los conceptos que se debe tener en cuenta para que me afecten. Obviamente pues ahí va de una vez la retención. La inactividad. Las inactividades son los conceptos o es el concepto por el cual voy a afectar cualquier ausencia del trabajador por días a la empresa. Cuando hablo por días, me refiero por ejemplo a que si yo le doy un permiso al empleado, pues tiene que ser digamos del 1 al 5 de cada mes
o si lo incapacito del 3 al 8 o una licencia de maternidad, todo lo hago por inactividad. No hay forma de yo por este concepto afectar horas. Por ejemplo, que le di permiso de las 8 a las 3 de la tarde, de las 8 a las 12 o de las 3 a las 5 o a las 6. Eso ya lo manejo con otro concepto el cual debo formular. Por ahora únicamente lo creo como inactividad o lo manejo como inactividad, igual me va a hacer base. En este cuadrito que ustedes ven en la parte de abajo, encontramos los diferentes tipos de inactividad y para qué me van a afectar. Recuerden que lo que esté en gris es porque no hace base y lo que esté oscuro es que sí. Por lo tanto, en esta base de datos que tenemos acá trabajando, me dice que la enfermedad laboral es la única que me va a hacer base para retención en la fuente. Creería yo que todas me tienen que hacer base para retención, por lo tanto las voy a marcar. O sea que cuando afecte una inactividad, sea cual sea, me va a afectar retención en la fuente. Listo. Indemnización, la indemnización obviamente también tiene que hacerme base para retención en la fuente, aunque él ya lo trae por defecto, entonces no hay problema, ya el programa lo va a hacer. El interés de cesantías no hace base para absolutamente nada. La prima legal también para retención. Ustedes ven que no trae la marca. ¿Por qué? Porque ya el programa por default sabe que tiene como tal que hacerme retención en la fuente para prima. Tanto para indemnización como para prima. El recargo nocturno también por ser salarial me tiene que afectar todo. Por lo tanto vamos a modificarlo y a colocar que me haga base para absolutamente todo. Incluyendo obviamente el tema central de hoy, que es la retención en la fuente. El retroactivo también me tiene que hacer base, perfecto, ahí está marcado. El salario integral, polémica con el salario integral, también me está haciendo base para retención en la fuente. El sueldo obviamente me tiene que hacer base también. Y las vacaciones, a mi criterio, las únicas que deben hacer base son las vacaciones de disfrute. Para mí, recuerden que estos son percepciones y les recuerdo que el asesor técnico de Lisa no es experto en normatividad, sino experto en el manejo del sistema. Los expertos en normas son los señores usuarios. Por lo tanto, ustedes son los que deben verificar cada uno de estos conceptos y decirles para qué va a ser y para qué no va a ser base. Para mí, las vacaciones en plata no tienen que hacer base para retención, para mí únicamente lo harían de pronto para prestaciones, si es un beneficio para el trabajador, y para los parafiscales. Y la vacación de retiro, que es la vacación prestacional, me va a hacer base también únicamente para los parafiscales. Ahí estaría perfecto ya mi parámetro de retención en la fuente. O mis conceptos tipo pago. Ahora vamos a mirar los conceptos que tenemos como descuento y haciendo base para retención en la fuente. Entonces yo me cambio de filtro, me voy al descuento y empiezo a mirar uno a uno. El primer parámetro que encuentro es un aporte a AFC. Ese aporte a AFC tiene que hacerme base para retención en la fuente. Por lo tanto, véanlo como está creado. Eso es una especie de aporte voluntario, ¿verdad? Entonces, es un descuento, viene clasificado como otros, es un tipo aporte voluntario y obviamente pues me está haciendo base únicamente para la liquidación de retención en la fuente. ¿Correcto? Listo, ahora vamos a mirar qué más conceptos tenemos. El aporte a pensión. ¿Este tiene que hacerme base para retención? Claro que sí, el aporte a pensión mensual debo deducirlo de mi base de retención al igual que el fondo de solidaridad pensional. Pero es lo único para lo que me debe hacer base. Aporte a salud. También, recuerden que por norma el aporte a salud que yo le debo descontar a los trabajadores de su retención en la fuente es el promedio del año anterior. Sin embargo, el programa también a requerimiento de nuestros usuarios, tenemos un parámetro para que también nos valide el aporte a salud del año actual. Entonces, obviamente lo importante es que como tal me esté haciendo base para retención en la fuente. Un descuento préstamo no debe hacer base para nada, perfecto. El descuento prima tampoco. El fondo de solidaridad pensional, como lo mencioné anteriormente, sí me tiene que afectar retención en la fuente. Intereses no, otros descuentos tampoco. Préstamo empresa.
y nos encontramos con un concepto que se llama retención contingente. Les recuerdo que la retención contingente es un valor informativo y es la diferencia entre lo que le pago a un trabajador, perdóneme, lo que le descuento a un trabajador cuando tiene aportes voluntarios y entre no. Por ejemplo, si tengo un trabajador con un aporte voluntario, ya ahorita lo vamos a ver, y con el aporte debo descontarle no sé, 30.000 pesos, pero sin el aporte descontarle 50.000, mi retención contingente es la diferencia, o sea, los 20.000 pesos. Esa es la retención contingente, es un valor informativo. Por eso ustedes lo van a ver reportado en el desprendible o en el detallado de sus trabajadores en color rojo, ya que ni va a sumar ni va a restar. Sigue el concepto de retención en la fuente, el cual no me hace base para nada, y el concepto seguro exequial, pues que tampoco. Otra cosa que debemos tener en cuenta son los parámetros globales. Estos parámetros globales son los que me van a definir absolutamente todas las tablas, tanto no solamente de retención en la fuente, como también de todo lo que son nuestros tópicos anuales. ¿Recuerdan los tópicos anuales donde están mis valores mensuales, mis valores anuales, perdón, como el salario mínimo, el auxilio de transporte y demás? Entonces vamos a irnos al menú principal, a herramientas, parámetros utilitarios, parámetros globales e ingresamos inicialmente a los tópicos anuales. ¿Qué debo revisar de mis tópicos anuales? Primero, que estén en el año correspondiente, 2016. Esto es muy importante que lo revisemos a principio de año antes de liquidar mi primera liquidación periódica, valga la redundancia, ya que aquí va a tener valores como el salario mínimo, el auxilio de transporte, cuál es el tope o a partir de cuándo no debo pagarle auxilio de transporte a los trabajadores, cuánto es lo máximo de aportar para salud, o sea, el tope de los 25 mínimos, lo mismo para pensión, a partir de cuándo descuento fondo de solidaridad pensional, cuál es el tope máximo para aportarle a un empleado en riesgo laboral y cuál es el tope máximo de retención en la fuente. Los parámetros o los tópicos que siguen a continuación ya nos van a ayudar para mi retención en la fuente. Primero, tope máximo de deducción de vivienda. Aquí está, 2.975.300. ¿Cuánto es el tope máximo exento para retención? ¿Cuánto es el tope máximo para auxilio de alimentación? Mínimo gradable de cesantías. Súper importante en este procedimiento, valor de la unidad de valor tributaria, valga la redundancia, el valor de nuestra VT y cuánto va a ser la máxima deducción obligatoria. Obviamente, si yo no tengo estos valores actualizados, pues mi retención en la fuente no va a ser correcta. Entonces los invito a que siempre que arranquemos el año, lo revisemos para que estemos actualizados con los tópicos y con los valores anuales correspondientes. Algo más a tener en cuenta, la tabla de retención en la fuente, que también está en los parámetros globales. Ahí vamos a revisar que esté creada la tabla del año 2016, que es la del año que estaremos liquidando. Pues si ustedes recuerdan, esta tabla hace muchos años no cambia, por eso es importante, pues igual que si debe tener algún cambio por X o Y, no sé si ahorita de pronto con la tributaria vayan a fallar, entonces vayan a cambiar, entonces tengamos que hacer algún ajuste. Por ahora la tabla está totalmente igual, está del año 2016 y pues ahí estamos perfectos con eso, no hay ningún inconveniente por el tema. Lo único que deben tener en cuenta es que realmente esté en el año 2016, porque si estamos liquidando, valga la redundancia, el año 2016, pero no tenemos esta tabla armada, sino lo tenemos solamente hasta el 2015, pues no vamos a poder liquidar. O bueno, vamos a poder liquidar, pero lo que liquidemos van a ser valores errados. Por eso es de vital importancia que esta tabla esté actualizada. Listo, aquí no tenemos que hacer absolutamente nada más para retención en la fuente. Ya vamos a empezar a mirar los parámetros para poder liquidar esta opción. Entonces estamos nuevamente, me voy al menú principal. Entramos a herramientas, parámetros y utilitarios. Vamos a ingresar ahí
a los parámetros particulares que están en la parte de abajo y ahí vamos a ingresar a la opción de liquidaciones. En liquidaciones encontramos 4 pestañas: parámetros de prestaciones, datos de control y la que nos importa en este momento, que es la de retención. Entonces vamos a darle clic en retención y le vamos a dar clic derecho modificar. Primer parámetro: valor salud obligatoria para el imán. Cuando hablamos del imán, hablamos de la retención o la 384, la retención mínima. Él nos deja tomar la opción, lo que les comentaba hace un momento, si va a tomar la salud del año anterior o en su defecto va a tomar la salud del mes actual. Recuerdo, normalmente debería marcar que tome la salud del año anterior. Sin embargo, pues el programa me da también la opción de que lo haga por el mes actual, tanto en la retención mínima, que es la 384, como en la retención normal, que es la 383. En las dos voy a poder escoger qué tipo o el descuento de qué año o de qué mes, de qué periodo mejor, voy a tomarlo, si del año anterior o del mes actual. Siguiente parámetro: retención de la prima en el imán. Me dice si lo separo para procedimiento 1 o lo agrupo con los demás devengos. Normalmente la prima tiene su procedimiento independiente. Por lo tanto, lo más normal es que se separe para el procedimiento 1. O sea, que me tome un procedimiento aparte por salarios y me tome un procedimiento aparte por la prima. Sin embargo, pues por requerimientos de nuestros usuarios, pues hicimos la opción de agrupar con los demás devengos. ¿Para qué? Para que en la retención mínima me tome solamente un procedimiento con el valor de la prima más el valor de salarios y ahí aplique el procedimiento común y corriente. Ahora viene una de nuestras grandes polémicas y confrontaciones que hemos tenido, bueno, no confrontaciones, bueno sí, confrontaciones con nosotros mismos. Salario integral para retención en la fuente. Lo hacemos como sobre el 100% o sobre el 70%, o sea, no descontamos o descontamos el factor prestacional. Ahí sí se los dejo 100% a ustedes. Créanme que hemos estado indagando la normatividad e infortunadamente no es clara. Una nos dice que sí, que tiene que hacerlo sobre el 100%, ya que por ejemplo la prima tiene retención, y otros nos dicen que no, que tiene que hacerse sobre el 70%. Entonces ahí pues lo dejamos ya según políticas de cada una de las empresas, que escojan lo que requieran. Igual ahí están los parámetros. Ahora me habla del control de las deducciones para retención. Y me da dos opciones. Primero, tomarla del total de ingresos base. Y otra, tomarla después del 25% exento. Normativamente hablando, se debe hacer después del 25% exento. Sin embargo, hacerlo del total de ingresos es un beneficio para el trabajador, ya que a mayor devengo, pues obviamente tengo una mayor base. O una mayor base para deducción. Entonces ahí ustedes pueden escoger. La norma me indica que es después del 25% exento. Sin embargo, pues hacerlo de esta forma es darle un bienestar a nuestros trabajadores. Por eso, pues podemos hacerlo por este lado. Otra gran polémica que hemos tenido con nuestros usuarios: ¿debemos calcular o no debemos calcular retención proporcional? Si yo le coloco la opción en no, el programa me dice: tenga en cuenta que según el decreto 099 de la ley 1607, los valores de retención deben ser sobre bases mensuales y basado en el manual de retención en la fuente en su numeral 262, se debe hacer retención proporcional, mensualizando los pagos grabados. De dejar esta marca, el sistema tomará como valor mensual lo realmente recibido, aunque este valor corresponda a un periodo de menos de 30 días. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un ingreso, por ejemplo el 20 de noviembre, o tengo un retiro, por ejemplo el 5 de noviembre, el programa, si yo le digo acá que haga la retención proporcional,
el programa tiene que calcularme el sueldo como si fuera a 30 días. Ojo, únicamente el sueldo. Yo puede que en esos 20 o 5 días haya ganado comisiones, horas extra, recargos y demás. Lo único que vamos a mensualizar es el sueldo. Entonces, por ejemplo, si ahorita igual vemos un ejemplo, ¿no? Pero si tenemos un pago por 800.000 pesos por 5 días, el programa debe tomar estos 800.000, dividirlo en 5 y multiplicarlo por 30. A esto sumarle el resto de devengos para hacer el procedimiento de retención en la fuente común y corriente, para hallar el porcentaje, y cuando encuentre el porcentaje se lo aplica a los devengos reales, o sea, a los de esos 5 o a los de esos 20 días. ¿Correcto? Ahora, por ejemplo, me da la opción de qué porcentaje voy a utilizar en la retención proporcional. Me dice, tomar porcentaje calculado a mes completo, o me dice tomar porcentaje proporcional a los días laborados. Esto es la norma. Esto es un beneficio para el trabajador. ¿Por qué? Porque si el trabajador por 5 días devengó, digamos, 2 millones de pesos, pues su retención en la fuente va a ser bastante alta en cuanto al porcentaje si lo mensualizamos. Sin embargo, el programa, si yo le coloco la opción de tomar proporcional, me hace una regla de 3. Si por 30 días le liquido el 5%, por decir algo, ¿cuántos me liquida por 5 días? Que obviamente es un beneficio para el trabajador. Sugerencia, bueno, igual ustedes pueden colocar lo que requieran según las políticas. ¿Qué les sugiero? Que hagan retención proporcional, sí, porque es ley, pero para que el empleado no se vea tan afectado, que lo hagamos proporcional a los días laborados. Siguiente parámetro. Calcula retención mínima para indemnización. Ojo con esto, por ley yo ya no puedo hacerle retención mínima a la indemnización. Sin embargo, hemos recibido sugerencias de que la quieren seguir haciendo. Perfecto. Aquí está la opción. Usted le dice sí o le dice no, como quiera. Sin embargo, recuerde que por norma yo no puedo hacerle retención mínima en la indemnización. Solamente se la voy a hacer por la retención normal, por la indemnización, la retención normal, siempre y cuando el empleado haya cumplido una cantidad de VTs, que si no estoy mal son 270, en el año inmediatamente anterior. Que le descuento el 25% y le aplico el 20%. Esa es la retención de la fuente para indemnización. Pero la 383, no la 384, que es la mínima. Ojo con eso. Ahora, auxilio de alimentación, incluir como base para retención mínima. Me dice que no lo incluya, que lo haga en su totalidad o que incluya solamente la parte grabada. Si le colocamos este último parámetro, el programa nos va a sacar nos genera un letrero que dice lo siguiente. Para los conceptos de tipo auxilio de alimentación, el sistema calculará la base gravable como lo hace para la retención 383, tomando el valor total del auxilio de alimentación y restando el valor permitido máximo de 41 VTs. Ahí ustedes van a tener la opción. Normalmente sí se debe incluir la parte grabada. Otra gran polémica que se ha generado con nuestros usuarios. Excluir el 25% exento del IMAN según la sentencia 492 del 2015. Esta sentencia ya se tumbó. Por lo tanto debería estar en no. Sin embargo, vuelve y juega el sin embargo, hay muchos usuarios que la quieren seguir haciendo. Bueno, perfecto, ahí está la opción para que nuestros usuarios la sigan haciendo. Otra cosa que debemos tener en cuenta está ubicada en los contratos y hace referencia a la retención en la fuente que tenemos que generar por prima. O por prima o por indemnización. Les recuerdo que por ley todos los contratos deben tener este tipo de retención en la fuente. Por lo tanto, en los parámetros particulares, o sea, donde estamos en los tipos de contrato, vamos a ubicarnos en cualquiera, le vamos a dar clic derecho, modificar, y hay un parámetro
que dice retención en prima e indemnización. Y nos da la opción de marcarlo o no marcarlo. Tengan en cuenta que cuando ustedes van a liquidar su prima semestral, o en su defecto cuando están liquidando la prima de una definitiva, y el empleado tiene la base para retención, pero no le sale, vengan directamente al contrato y valídenlo, por favor. Si no tiene esta marca, no le va a hacer retención. Al igual que en la pestaña detalle, tienen que validar que en condiciones esté que tiene derecho a retención en la fuente. Entonces son dos parámetros que validamos dentro de cada contrato. Primero, que donde dice retención en prima e indemnización esté la marca. Y segundo, que en la pestaña detalle la condición de retención también esté marcada. Esos son los parámetros que debemos tener en cuenta en los contratos. Ahora, en los tipos de nómina, volviendo un poquito hacia el menú principal, entrando a tipos de nómina, debemos también tener en cuenta que todos nuestros empleados, bueno, pues por sugerencia de nosotros, todos los empleados deben tener la marca o deben tener mejor el concepto retención en la fuente parametrizado. No sé si recuerden que tenemos una opción que dice nómina por concepto, donde le vamos a colocar todos los conceptos frecuentes a nuestros trabajadores. Conceptos frecuentes y automáticos. Por favor, señores usuarios, no cojan la cartilla de conceptos que tenemos acá a nuestra izquierda y la pasemos toda a la derecha, porque estamos cometiendo un gran error. ¿Qué error? Que si yo voy a liquidar una nómina, por ejemplo, de un empleado que no tiene extras, pero yo le coloqué el concepto era extra por acá, pues nos va a aparecer con el valor 1. Mientras que si le dejamos únicamente los conceptos que son de manejo automático, pues va a quedar perfecto. Por lo que les sugerimos que dejemos únicamente estos conceptos que tengo yo acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 conceptos, que son el sueldo, el auxilio de transporte, el aporte a salud, el aporte a pensión, el fondo de solidaridad y la retención en la fuente. Es bueno que todos los empleados lo tengan. ¿Por qué todos? Porque puede que se ganen 800,000 pesos, que se ganen 1.000.000 de pesos el día de hoy. Pero si mañana llegan a afectar una comisión, una extra, no sé, algún devengo que los haga superar las 95 VTs, pues en caso de que no tenga el concepto de retención en la fuente ligado, por más que se gane 10, 15 o 20 millones de pesos, el programa no se lo va a liquidar. Por eso es de vital importancia que tenga este concepto acá. Ahora, ojo con la periodicidad, que eso también nos ha causado un gran inconveniente. Si yo tengo nóminas mensuales, todos mis conceptos deben estar con la letra A, que se refiere a ambas quincenas. Si lo tengo con el número 2, le estoy diciendo que es para la segunda quincena, y si lo tengo con el número 1, lo estoy parametrizando para la primera quincena. Recuerden que la retención en la fuente es mensualizada, lo mismo que el fondo de solidaridad. Por lo tanto, si lo tenemos en ambas quincenas, estoy hablando ahora sí de una nómina quincenal, el programa pues me va a calcular esa primera quincena siempre y cuando le dé la base. Él no me va a poder calcular ni proyectar a una segunda quincena. ¿Por qué? Porque puede que yo le esté descontando a un trabajador por algo que no ha ganado. Si en la primera quincena yo le pago al trabajador horas extras, comisiones y recargos, por decir algo, el programa tendría que proyectar el doble de la segunda quincena para hallar la retención en la fuente, aunque en la segunda lo ajuste. Pero puede que le esté descontando de más. ¿Qué sugerimos desde Lisa? Todo lo que sean descuentos, por ejemplo, la retención en la fuente y la fondo de solidaridad, dejémoslo únicamente para la segunda quincena, ya que ya voy a tener el total de los devengos y la retención que voy a aplicar es la indicada.
y no voy a tener que hacer ajustes, que es lo que siempre pasa. Es que yo lo tengo en las dos quincenas, pero en la primera me le calculó menos que en la segunda, y el usuario espera que la primera quincena le liquide la mitad de lo que le tiene que liquidar en la segunda. Pero como el programa no sabe qué pasa en la segunda quincena, el valor muy pocas veces va a dar exacto. Por eso es bueno que lo calculemos ya cuando tengamos el total de los devengos, que es cuando lo tenemos ya en la parte de arriba, con la nómina mensual o con ambas quincenas liquidadas. Bueno, le vamos a dar a aceptar, le vamos a dar atrás y vamos a ir a nómina, vamos a ingresar al submenú de talento humano y vamos a ingresar, valga la redundancia, a ingreso de personal. En ingreso de personal voy a encontrar todos mis empleados activos. Recuerden que si ustedes quieren verlos inactivos, pues le pueden quitar el filtro. ¿Cuál filtro? El que tenemos en la parte inferior, acá, dice activo, pues yo lo quito y ya voy a ver todos mis empleados. Bueno, yo acá no tengo retirados, pero si ustedes lo tienen, pues cuando quiten ese filtro les va a aparecer absolutamente todo el mundo. Ahora vamos a revisar un empleado cualquiera. Miremos el empleado número 1. Con clic derecho modificar. El empleado 1 tiene cargo asistente administrativa, tiene un salario de 899.861 pesos, no tiene absolutamente nada en manejo de retención y en empleado por concepto tiene todos los conceptos que le hemos ligado o que veíamos hace un rato en los tipos de nómina. Dese cuenta que el empleado 1 no tendría por qué tener retención en la fuente. Sin embargo, tiene el concepto ligado. Ahorita hacemos un ejemplo para que se den cuenta cómo funciona con y sin concepto. Ahora vamos a mirar un empleado mensual, también indefinido, ya gana 1.537.000, lo mismo, vamos a colocarle al manejo de retención. Recuerden que los alivios tributarios, ustedes los deben colocar en esta opción de manejo de retención. El único alivio tributario que ustedes no colocan por acá son los aportes. De resto vamos a colocar todos. Entonces lo primero que él me pregunta es cuál procedimiento voy a usar. Si el procedimiento 1, que es la normal tabla que todos conocemos, o si el procedimiento 2, que sería el semestral, que es el porcentaje, el cual también el programa va a calcular. Entonces digámosle que por tabla. Aquí voy a colocar los alivios tributarios. Deducción por intereses de vivienda. Esto es el promedio de lo que pagué el año anterior. Obviamente eso va soportado. Entonces, no sé, coloquémosle 250.000 pesos, por decir algo. Deducción por medicina prepagada. También viene el promedio de lo que pagué el año anterior. No sé, 150.000 pesos. Las deducciones adicionales son solamente para la retención mínima. Y ojo acá con esto. Recuerden que la 384, o sea, la retención mínima, no tiene que tener ningún tipo de deducción. El 25% exento, salud y pensión y solidaridad. No debe tener ningún tipo de alivio tributario. Sin embargo, también por requerimientos de nuestros usuarios, pues nos han dicho que por darle un beneficio al trabajador, le quieren colocar estas deducciones también para la retención mínima. Por lo tanto, tenemos que sumar ese 2.500.000, perdóneme, esos 250 más los 150.000, o sea, los 400, y los colocamos acá. 400.000. ¿Para qué? Para que cuando el programa le haga la doble retención en la fuente, o sea, la del declarante contribuyente, más la del normal, la 383, me va a tomar los dos. Me pregunta, valor del aporte a salud de la anterior empresa. ¿Recuerdan el parámetro que vimos de qué mes o de qué año tomaremos la salud? Si yo le coloqué que del año anterior, debo colocarle el promedio y colocarle de qué año. Digamos que fueron 45.000 y que corresponde al 2015. Pero si yo le dije que el mes actual, pues no debo colocarle absolutamente nada acá, ya que el programa se va a encargar de calcularlo solito. Me pregunta si es trabajador cuenta propia.
me pregunta si tiene personas a cargo. Ahí está lo de los dependientes. Y me pregunta si es contribuyente declarante para el tema de la doble retención. Eso es lo único que debo parametrizar desde acá. Deducción de interés de vivienda, deducción por prepagada. Si quiero colocar esas deducciones para la retención mínima, si tiene personas a cargo y si es contribuyente declarante o no. Ahora, como este trabajador solo gana 1.537.000 y es el trabajador o el empleado 10, pues no nos sirve para hacerle retención. Bueno, yo diría que sí, vamos a hacerlo con ese salario a ver qué pasa. Listo, yo le voy a aceptar, me voy a ir para atrás, voy a ingresar a nómina, liquidaciones, periódica. Ahí voy a habilitar un nuevo periodo de liquidación. En este caso va a ser del 1 al 30 de junio. Donde me va a mostrar pues mis empleados, en este caso nuestro empleado 10 que es nuestro ejemplo. Y pues vamos a empezar a liquidarlo. Entonces bueno, me ubico sobre el trabajador. Como solamente lo quiero liquidar a él, le voy a dar clic derecho solo uno. O si quieren pueden usar el teclado y darle control S. Ahí lo vamos a poder liquidar. Entonces liquidémoslo común y corriente. Liquidación concluida. Y miremos un informe detallado. Miren que el programa me va a mostrar mis 30 días de sueldo, me muestra los aportes y me muestra el concepto de retención en la fuente. ¿Por qué está en blanco? Porque no le da la base. Y les voy a mostrar el procedimiento para que se den cuenta que así él no tenga la base, él hace el cálculo. Entonces yo me salgo de acá y voy a mirar el informe de retención en la fuente. Este informe de retención en la fuente, a mi gusto, es demasiado específico. O sea, incluso me trae cuáles son los topes de cada uno de los alivios tributarios. Por lo tanto, es muy bueno, cosa que si yo como analista de nómina, yo como contador o yo como empleado tengo alguna inquietud, únicamente debo imprimirlo y entregarlo y ya. Ahora, por favor, señores contadores, señores analistas, señores usuarios, si ustedes tienen alguna diferencia con su retención en la fuente y llaman a pedir soporte, cuéntenle a su asesor de soporte dónde está la diferencia, no nos pongan a nosotros a buscarla. Porque ¿qué pasa? Nos dicen, no, es que tengo una diferencia con lo que me da el Excel. Pues no nos dicen nada. Entonces, ¿cuál es la idea? Como el programa tiene un procedimiento que es muy claro, y ustedes hacen su procedimiento en Excel, que ustedes lo comparen y nos digan puntualmente en dónde tienen la diferencia. Por ejemplo, no, es que el aporte a salud que me dan no tiene que ser, ¿dónde está el aporte a salud? No tiene que ser 61.000 pesos, sino que tiene que ser 80.000. Ahí ya sabemos puntualmente qué revisar. Pero si usted nos dice, es que no me cuadra, pues ahí ya tenemos que entrar a revisar absolutamente todo. Les recuerdo, los que son expertos en normatividad, en retención, en procedimientos y demás son ustedes. Nosotros somos expertos en el manejo del programa. Entonces, bueno, ¿qué me dice él? Que tengo un total de bengos de 1.537.000 pesos. Me está descontando el interés sobre préstamos de vivienda, que son máximo 100 VTs. Me dice que fue lo mismo que le coloqué, 250.000. Me descuenta la prepagada, igual me insiste que son máximo 16 VTs y le está descontando 150.000 pesos. Me dice que por personas a cargo se quita el 10%, máximo o como mucho le voy a poder quitar por este alivio tributario 32 VTs. Entonces me está quitando el 10%, 153.700. Me descuenta el aporte a salud obligatorio, 61.480 pesos. Para mi base después de deducciones de 921.820. Me descuenta el aporte a pensión y fondo de solidaridad. Como no tiene solidaridad, únicamente me va a descontar el aporte a pensión, 61.480 pesos.
Si tuviéramos aportes voluntarios, ya los vamos a tener, me aparecería acá lo mismo que otros descuentos. Total de renta, 62.480, que es la renta exenta. La base, 860 menos el 25% exento, que son máximo 240 VTs. Me dice que la base es de 645.000, que lo dividimos en el valor de la VT, que son 29.753, y no me aparece base, 21,687. Si yo miro en mi parte de arriba, si yo miro acá en la parte superior del informe, estos iconos que aparecen acá, vamos a encontrar la tabla de retención en la fuente. Y acá me dice que mi intervalo inicial son de 95 VTs. Y como son de 95 VTs, obviamente a este trabajador no le vamos a hacer retención en la fuente. Ahora, como yo le coloqué que era declarante contribuyente, pues tengo que ir a mirar el segundo procedimiento. O sea, yo paso la página y aquí tenemos el procedimiento de la retención mínima. Y él lo dice, procedimiento cálculo, retención, periodo tal al tal, y dice retención mínima. Lo mismo, total de devengos, me quita salud obligatorio y me quita pensión y solidaridad, que era lo que les comentaba. Y esas otras deducciones fueron las que yo le coloqué. Los 400.000, la suma de los 250 más los 150. Me quita el 25% exento, le aplica el valor de la OVT y tampoco tiene retención en la fuente. Pero ¿qué pasa si yo a este empleado 10 le coloco una comisión de 5 millones de pesos? Yo acepto, vuelvo y liquido. Me dice que recibe más del tope. De una vez arreglamos el tope por el cargo. Me voy al cargo. Dice que es decorador. Un decorador que gana muy buena plata. Le quito el tope. Y vuelvo a liquidar. Liquido. Vale, perfecto. Y voy a ver nuevamente mi informe de retención en la fuente. Y ahí ya tengo un valor a retener. Entonces vuelve y juega. Total de vengos ya no son 1.537.000, sino la suma de las comisiones, que son más su sueldo, que son 6.537.000 pesos. Interés sobre viviendas me quita 250, que es el alivio tributario que teníamos, me quita 150, que es el alivio tributario por la prepagada, y me quita ya el 10%, que ya subió de 153.000, perdón, a 653, que es el 10%, y me quita el aporte a salud, que obviamente también me va a subir. Ok, un segundo, me pregunta Charlotte, ¿por dónde vas directamente a modificar el tope del cargo? Bueno, me vuelvo un segundito para responderle a Charlotte. En la parte inferior, Charlotte, tú encuentras una serie de iconos. Encuentras 4 accesos directos. El último acceso directo es el que te lleva directamente a la cartilla de cargos. Cuando tú estás ubicado sobre el trabajador, en este caso empleado 10, y picas sobre ese acceso, él te lleva automáticamente a la cartilla de cargos. O sea, no tienes que salirte de acá, entrar a cartillas, lista de cargos, no. Únicamente ubicas a tu trabajador, te vas ahí y él te lleva directamente al cargo de ese trabajador. Con clic derecho lo modificas y le vas a quitar, como quieras. Si yo quiero decirle, no, es que lo máximo que él va a devengar son 8 millones. Le colocas 8 millones y le dices que lo máximo que le vas a aumentar es el 50%, por decir algo. Pero si no quieres tener ningún tope, no hay lío. Tú puedes colocar acá solamente el 9 y acá también le colocas solamente 9 y ya no vas a tener tope. Cualquiera de los dos es válida. Ahí le das a aceptar, le das escape o miras la flechita que apunta hacia atrás y ahí vuelves nuevamente a tu liquidación periódica. Listo, ahí ya quitamos el tope del cargo. Entonces volvemos a, qué pena el paréntesis, pero es una pregunta que nos ha llegado. Entonces volvemos nuevamente al informe de retención. Listo, entonces estábamos en
en el aporte salud obligatorio, que son 261.480. Tengan en cuenta que si hubiéramos tenido parametrizado que me tomara el del año anterior, pues eso no me iba a cambiar, ni me iba a variar, ni me iba a subir. Por lo tanto, pues ahí sería digamos que esto es una especie de beneficio para el trabajador, que cada vez que le suba el sueldo, pues su deducción va a ser menor porque el aporte a salud está subiendo. Me dice que la base es de 5.221.820. Le estamos quitando rentas exentas, perfecto, le quitamos el 25%, eso ya me da una base de 3.671.000 pesos, que si lo divido por el valor de la VT, me muestra un intervalo inicial o un valor en VTs de 123,39010. Si saco nuevamente mi base, pues voy a dar cuenta que estoy en el intervalo de 95 a 150. Por lo tanto, debo quedarme con este primer intervalo, que es el de los 95 VTs, que en teoría es un 19%. Entonces, ¿qué hacemos acá? Cogemos el intervalo menos el intervalo inicial, que son 95, me da la base 1, lo multiplico por el porcentaje según tabla. Aquí no hay VT adicional. La retención en VTs la multiplico por la VT y me dice que mi retención total es de 160.000 pesos. O sea que el porcentaje que le estoy aplicando es del 19%. Ahora me voy paso a la página y miro ya mi retención mínima. Y mi retención mínima me da 2.678 pesos. ¿Qué dice la ley? O la norma, perdón. Que al compararlo tengo que retenerle el mayor valor. En este caso, dése cuenta que aunque mi mínima me da 2.678 pesos, el valor que estoy reteniendo es de 160, que fue lo que me dio la retención, la 383. Ahora, vamos a colocarle al empleado un aporte voluntario. A ver cómo funciona el tema. Puedo hacerlo directamente desde la periódica. No tengo que salirme necesariamente a los pagos y descuentos fijos. Yo desde acá voy a poder entrar al segundo botón que está en la parte inferior. O sea, ahí mismo donde arreglé los cargos, voy a tener la opción para pagos y descuentos fijos. Le doy clic acá y le voy a parametrizar a este trabajador un aporte voluntario. Le voy a dar clic derecho, crear, ubico a mi empleado, que es el empleado 10, y coloco cuál va a ser el aporte voluntario. Digamos que ese aporte voluntario va a ser de 250.000 pesos, por decir algo. Como es un valor fijo, no voy a colocarle ni valor total, ni saldo actual, ni acumulado. Únicamente a partir de cuándo. En este caso sería a partir del 30 de junio del 2016. Y por ser mi nómina mensual, lo haremos en ambas quincenas. Como es un aporte voluntario, un descuento que va a ser fijo, no debo controlar saldo. Y acá voy a ubicar ese aporte voluntario que quedó creado como un aporte AFC. Entonces dejémoslo ahí, démosle a aceptar, volvamos atrás y vamos a liquidar nuevamente. Vamos a aceptar y generemos nuevamente el informe de la retención para ver en qué nos varió. Si se acuerdan, ahorita únicamente nos salía esta columna llena de sin aporte voluntario. Acá ya me salen dos, sin aporte voluntario y con aporte voluntario, y al final encontramos lo que les comentaba anteriormente de la retención contingente. ¿Recuerdan la contingente que les hablábamos hace un rato? Ahí está. Entonces me dice, ¿hasta dónde vamos igual? Hasta esta parte que es el aporte a pensión y fondo de solidaridad. Ahí ya le voy a sumar a ese total de rentas exentas mi aporte voluntario, o sea los 250.000 pesos. Y obviamente ahí ya empieza a cambiar todo mi procedimiento de retención porque la base va a ser menor. Entonces lo que les comentaba, con aporte voluntario mi retención es de 125.000 pesos. Sin aporte voluntario mi retención es de 160.000 pesos. Los 35.000 pesos de diferencia, lo que vemos acá, el programa me lo debe llevar como retención contingente.
O sea que si yo verifico mi desprendible, voy a encontrar que tengo retención contingente en rojo los 35.000 pesos. Y obviamente pues mi aporte a AFC. Entonces ahí estamos validando lo que les comentaba hace un rato. Ahora, dese cuenta que el empleado solamente gana 1.537.000, por lo tanto en teoría no tendría permiso a retención en la fuente. ¿Qué pasa si yo en el ingreso de personal de este señor no le hubiera colocado en empleado por concepto esto? Retención en la fuente ni fondo de solidaridad. Sencillamente, pues el programa no va a saber que lo debe hacer y no me va a liquidar absolutamente nada, ni retención en la fuente ni solidaridad, aun cuando la base le esté dando. Y si yo miro acá mi procedimiento de retención en la fuente, pues lo voy a encontrar totalmente en blanco. De ahí la importancia de que todos los trabajadores tengan ligado este par de conceptos, tanto retención en la fuente como fondo de solidaridad, porque no sabemos en qué momento vamos a llegar a necesitarlos. Entonces, de vital importancia que todos lo tengan, por sí o por no, que todos lo tengan. Es mejor que nos equivoquemos. Bueno, igual no es equivocación porque igual no le va a descontar, pero es bueno que lo tengamos parametrizado para evitar equivocarnos de esa manera. ¿Por qué? Porque a veces nos confiamos tanto del programa que si vemos que no lo hace es porque está bien. Y muy pocas veces pues caemos en cuenta que es que lo tenemos mal parametrizado. Ahora, vamos a mirar qué ocurre en las liquidaciones de contrato. Y ahí me voy a ir para mi definitiva individual. Bueno, primero revisemos cómo quedó el parámetro porque la verdad no recuerdo cómo está. Parámetros particulares, liquidaciones, démosle retención, modifiquémoslo y miremos acá. Vamos a colocarle que sí haga retención proporcional. Acepto, me devuelvo y me voy para liquidaciones definitivas. Definitiva individual, perdón, entre donde no era. Definitiva individual, empleado 10 y vamos a retirarlo a 5 de junio del 2016. Motivo de retiro voluntario. Vamos a liquidar. Lo primero que él me dice es que encontró novedades en la liquidación periódica y me pregunta si las quiero llevar a la definitiva. Yo le digo que sí. La acá liquida automáticamente y vamos a verificar el desprendible de esta persona. A ver cómo sale. Encontramos una base de 256.000 pesos de cesantías y es de cuenta que le estoy diciendo que me proyecte, pero como no tiene el parámetro correspondiente del empleado por concepto, lo que teníamos por acá atrásito, de la retención en la fuente, pues no lo va a liquidar. Ahora tengo que ligarle retención y verificar cómo sale. Me voy atrás y vuelvo a liquidar. Verifiquemos. Al verificar, vamos a mirar especialmente la retención en la fuente. Acá, retención en la fuente, 143.000 pesos. Vamos a mirar de dónde la tomó. Para verificar de dónde la tomó, pues igual yo me voy a devolver y voy a mirar el procedimiento de retención en la fuente. Y acá el programa empieza a hacer la depuración de la mensualización. Esta base mensual es únicamente del salario. Si se dan cuenta, si recuerdan, el empleado ganaba gana 1.537.000 pesos y le estoy liquidando solo 5 días.
Entonces él está mensualizando el sueldo, me está dejando los 5 millones intactos y me está dejando las deducciones normales también. Entonces total de Vengos mensualizados, únicamente proyectándome el salario, son 6.537.002 pesos. Interés sobre préstamos de vivienda, los 250 y la prepagada 150, perfecto. Personas a cargo el 10%, aporte obligatorio normal, o sea que eso no ha cambiado. Me descuenta aporte pensión y fondo de solidaridad, me está descontando 689.455. ¿Por qué lo hace de esta forma? Porque al mensualizar estaríamos pasando los 25 salarios mínimos legales vigentes. Por lo tanto, lo máximo que él va a poder deducirme es el mínimo. Entonces ahí tenemos el mínimo de 689.455. Le quitamos las rentas exentas. Base después de rentas 4 millones, le quitamos el 25% exento, me da una base de 3.509.204, a lo que dividimos por el valor de la VT, me da una base de 117,944454, menos el intervalo inicial por el porcentaje, me da una retención del 4,35. ¿Recuerdan que le dijimos al programa que lo tomara por los días de trabajo? Entonces aquí está. Retención en VT, retención en VT por la base, para hallar no el 4,35, sino cuánto sería por los días trabajados, que fue el 3,7%, que es lo que le aplica al total de Vengos. Entonces toma los devengos reales del trabajador, le quita las pensiones, la base por ciento, la pensión, la solidaridad, le quita el aporte, no le quita el aporte tiene que venir un poco más abajo, ese en la proporcional no se tiene en cuenta, y le descuenta el 3,7%. Si yo le hubiera cambiado el parámetro y le hubiera dicho que me tomara el total, pues me va a tomar como tal el 4,35, o sea, mucho más alto de lo que se le ha debido descontar al trabajador. Igual recuerden que si ustedes no quieren la proporcional, pues ustedes se pueden devolver perfectamente y en los particulares liquidaciones decirle al programa que no quieren hacer la proporcional, decirle que no. Y ahí el programa sencillamente no le va a liquidar tampoco su retención en la fuente. Bueno, es que la base que tiene hasta el momento sí le daba para retención, pero ahí no la está mensualizando. Se dan cuenta, ahí no le está haciendo la proporcional, no le está diciendo, no le está mandando al mensual. Ahí lo está haciendo únicamente por el total de Vengos de ese mes, que también está perfecto. Obviamente, pues no la estamos mensualizando. No le estoy diciendo proyécteme a 30 días, sino hágalo por lo que tengo hasta ahora. ¿Qué tiene? 5 millones de comisión, más tiene 250.000 pesos de sueldo, que es mi total base. Ahí sí le tomamos el aporte voluntario, hacemos el procedimiento de retención común y corriente. Y ahí están mis valores. ¿Qué más tener en cuenta? No sería más tener en cuenta en cuanto a la retención en la fuente. Ahora, hablábamos tenemos otra opción para calcular lo que es el procedimiento 2. Para los que tengamos el procedimiento 2, pues tienen que tener en el manejo de retención la marca en que lo manejen por porcentaje y tener dentro del programa para que lo calcule correctamente mínimo 6 meses de acumulado. Si no, pues el programa no va a tener de dónde tomar ese cálculo ni lo va a hacer de manera correcta. Para calcularlo, aparte de colocarlo por allá, nos venimos por aquí a los parámetros particulares, a utilidades y le decimos calcula porcentaje de retención. Me da la opción si lo hago del primer semestre o del segundo semestre. Digámosle que el primero y que traiga empleados. Él me va a traer a todos los trabajadores que tengamos con procedimiento 2. En este caso, el empleado 10, que fue el que acabamos de parametrizar. Me da unas opciones. Base de la salud obligatoria.
toma el valor de salud del año gravable anterior a la fecha de ejecución del porcentaje de retención, o toma el valor de salud del año gravable anterior según la fecha del semestre a calcular, y él me explica. La primera, en este caso se tomará el valor del aporte de salud con los datos del año inmediatamente anterior a la fecha de inicio del periodo de uso. Para primer semestre del año 2016 se tomará 1 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2015. Para el segundo se tomará del 1 de enero al 31 de diciembre. En la segunda igual, me dice, para el primer semestre del año 2016 se tomará 1 de enero del 2014 a 31 de diciembre y para el segundo del 1 de enero del 2015 al 30 de diciembre del 2015. Y el último, que es toma el valor de salud sobre las mismas fechas en que se calcula lo devengado, el programa nos dice que en este caso tomará el valor del aporte a salud correspondiente al mismo periodo sobre que se calcula los devengos del empleado. Para el primer semestre del año 2016 se tomará del 1 de diciembre del 14 al 30 de noviembre del 2015 y para el segundo del 1 de junio del 2015 al 31 de mayo. Me pregunta si quiero sumar y dividirlo entre 12 o entre 13. Ojo, la norma dice que es entre 13. Sin embargo, hay usuarios que les gusta por el año, perfecto, lo puede hacer. Y únicamente debo decirle calcular. Él me muestra un procedimiento pero acá pues obviamente no nos da la base para calcular. Sin embargo, dése cuenta que él hace el procedimiento rubro por rubro. El salario integral, base total, días base, cuál es su base mensual, promedio base, descuento salud, total descuento, descuento salud mensual. Él mira paso por paso hasta que llegue cuál va a ser el porcentaje de retención que va a calcular. Si se dan cuenta, los procedimientos son bastante claros. Tenemos bastantes ayudas para que ustedes tengan claridad de dónde estamos generando cada una de las retenciones en la fuente. Por lo tanto, igual como les comentaba ahorita, si tienen algún tipo de inquietud, lo bueno es que ustedes nos digan exactamente dónde está la diferencia para que sepamos qué debemos revisar y no entrar a revisar absolutamente todo el procedimiento. Una vez finalice acá, le doy clic en el botón guardar y él me va a colocar el porcentaje que colocamos acá en cada uno de mis trabajadores. Bueno, en este caso pues les agradezco mucho su compañía durante este tiempo. Los invito a estar pendientes de nuestra página, ya que vamos a tener muchas más aulas virtuales, muchos tutoriales. Por favor, escríbanos, sugiéranos, digan qué quieren que veamos, por favor. Si quieren de pronto algo de autoliquidación unificada, si quieren de pronto contabilización de nómina, es importante siempre saber todas sus inquietudes. Por lo menos nos pueden escribir a nomina.cora@elisa.com. Les agradezco mucho por su compañía, les deseo una buena tarde.